hay cosas que sí puedo controlar, hay cosas que no, y por más que no nos guste, porque nos encanta tener el control de todo, nos gustaría, ¿no? Pero no puedes hacerlo siempre. Básicamente le puede ser a una persona que quiera combatir en culturismo, como no, como simplemente quiera mejorar su físico. Queremos que la persona duerma 8 horas, tenga buena calidad de sueño, dé sus 10,000, 8,000 pasos, entrene todos los días, coma frutas y verduras. Son un montón de cosas, ¿no? Sí. Y eso abruma. Lo que pasa mucho es el tema de la balanza. El peso no me bajó, entonces estoy haciendo todo mal, entonces la semana que viene voy a bajar las calorías y voy a subir más la actividad. Culturismo no es como algo inalcanzable o extremista, no, sino que simplemente es una connotación o una etiqueta que le ponemos a lo que vos ya venías haciendo. Para mí ese es el rol de un coach, el de ayudar a que las personas vayan cambiando sus creencias más que el de simplemente dar una dieta, una rutina, a que ese plan se pueda seguir, se adapte a la persona. Justo el pensamiento rígido solamente causa frustraciones, y si bien puede ayudar para algunas circunstancias, o sea, porque puede ser una herramienta, pero una herramienta no es el todo, ¿no? Si tú lo quieres llevar para todos tus días, puedes terminar frustrada o frustrado, porque claro, es difícil de mantener, ¿no? Esta mentalidad de todo o nada viene respaldada por justo el miedo. Si creo que puedo llegar a fallar, pues mejor no lo hago. ¿Qué significa la palabra fitness para ustedes? Yo creo que con eso estamos para cerrar. Claro, qué bueno. Sí, eso. eso mismo es lo que le decía a Coco el otro día. O sea, para nosotros es una locura estar haciendo un podcast, estando en 2 países diferentes, los 4, es una locura. Bueno, con Coco nos vimos 2 veces y tenemos un podcast donde son casi 100 episodios. También es increíble. Claro. Y el otro día hicimos un podcast, no sé si lo conocen, a Ander Basurto, de España, un campeón de culturismo natural. Sí me suena, a mí me suena, sí. Y le decía a Coco, es una locura esto. O sea, porque acá en Argentina, bueno, en México creo que está un poquito más avanzado. Lo que es culturismo natural, lo que es fitness en general, está todavía un poquito ahí. Estamos remando en dulce de leche. Nosotros estamos remando en un desafío. Es un desafío, pero por eso, como le decía a Coco, para nosotros hacer esto es algo que ayuda un montón al crecimiento. Y, por ejemplo, traer personas como ustedes que pueden aportar mucho al fitness de acá es algo que ayuda un montón a ese crecimiento. Exactamente. Oh, muchísimas gracias. La verdad es que desconozco cómo sea la situación del culturismo y del fitness en Argentina. Pensaría que ahí nos vamos con México. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, por decir, o sea, si nos vamos a cómo se percibe desde redes sociales, pues obviamente yo que veo en redes sociales, veo a la gente que sigo, y la gente que sigo está dentro del círculo, entonces digo, no, pues todo está maravilloso, sí vamos avanzando. Pero me salgo de Instagram y me voy al gimnasio aquí cruzando la calle y pues no, Claro, o sea, es otra cosa. Tal cual, me pasa lo mismo. es la prehistoria todavía, ¿no? Sí, y que es así, bueno, por eso mismo también seguramente capaz que ustedes comparten esto que con Seba hablamos un montón de veces, como tener esa cierta responsabilidad de decir, che, si ya que en mi pueblo o en mi ciudad o en mi país, por ejemplo, no se habla tanto de esto, bueno, traer yo ese tema acá, ser como nosotros tomar ese primer timón o ese primer paso. Sí, claro. De hecho, decir, traer buena data, como siempre le digo yo. Sí. No, fue uno de los Sí, propósitos del podcast. Bueno, estamos para mandarle play, que fluya. Yo creo que sí. O tienen algún Sí, tema como, Perfecto. no, o sea, como ustedes quieran al final. Nosotras somos las invitadas, ustedes nos dicen cómo quieren que procedemos. Perfecto. Dale, Bien. Coco. Como para hacer acá un poco la intro, que creo yo que queda mucho mejor. A nosotros nos gusta más esa intro full más espontánea, más simple, que vaya fluyendo. Pero bueno, justamente acá para las personas que están escuchando el podcast y no conocen acá, por ejemplo, acá a Laun y a San, no sé si quieren presentarse brevemente, por ejemplo, como tipo en conjunto o cada uno individual, y después ya pasamos con la primera pregunta. Episodio 90, ¿eh? Eso, episodio 90. Wow. Estamos a 10 de los 100. Casi alcanzando acá a Science y Fierro, el podcast acá de la chica, pero bueno, estamos ahí a poquito. Así que bueno. Pues comienza, Sam. Bueno, yo te iba a dar la palabra, pero ok, entonces comienzo. Yo ya he estado aquí con ustedes, pues yo creo que para los que no me conocen, solamente decir rapidísimamente que soy entrenadora, soy también una aficionada, o más bien podría decir una admiradora del culturismo, ¿no? Tenemos nosotros este podcast, justo como ya lo mencionabas, de Science y Fierros, en donde tanto Lau y yo
traemos a personalidades del medio, o culturistas, atletas, Ujú. o personas que también son muy afines, ¿no? Coaches, entrenadores, preparadores, preparadoras también, que se han dedicado por muchos años a difundir, divulgar y también a practicar el culturismo y su amor por él. Entonces, nosotras nos dedicamos a comunicar eso. Bueno, yo también ahí trato de contribuir. Lau es una experta también en el tema, entonces juntas hemos Ujú. encontrado una muy buena mancuerna para comunicar sobre estos temas que nos apasionan muchísimo, también del mundo del entrenamiento y de la nutrición. Y pues bueno, también estoy a punto de licenciarme en nutrición, soy asesora nutricional, también soy comunicóloga, así que bueno, esa pasión la Mm. llevo a todos lados y sobre todo la utilizo para comunicar los temas que más me gustan, que es el culturismo, la nutrición, cuestiones de salud y todo esto. Entonces, bueno, eso soy yo así, como muy Excelente, acotado. excelente, Sam. Ahí, un resumen bien de lo que es Sam acá. Que bueno, ya ha pasado por el podcast anteriormente, Claro, como ha comentado. Y bueno, y acá, bienvenida Lau, también la primera vez que viene acá por primera vez. al podcast. Así que bueno, Lau, ahí, si te querés presentar para las personas que no te conocen. Claro que sí. Bueno, primero muchísimas gracias. Llevamos como ya 10 minutos platicando y me siento bien, bien cómoda, bien en confianza ahorita. Lo que he platicado con ustedes y bueno, con Sam ni se diga, ya 2 años grabando podcast, pero creo que por lo menos unos 4 años conociéndonos, trabajando juntas también en ese modo coach, Ujú. atleta. Yo soy entrenadora, trabajo ahora y desde hace pues desde la pandemia 100% de forma online, pero comencé trabajando en un gimnasio que la verdad disfrutaba muchísimo, gente pues población general de todo Ujú. tipo. Me apasiona enormemente el culturismo, o sea, yo vivo como respiro culturismo 24/7. Si a mí me Ujú. dejan, digamos, con tiempo libre, lo voy a utilizar seguramente para algo que tenga que ver con eso. Soy también parte de un software de entrenadores que se llama Hypertrophy, junto con, quizá lleguen o conozcan a Daniel Álvarez García, el doctor Juan Jerezano Ujú. y Sergio también, y es Cracks. el proyecto que ahorita, la verdad, me tiene, bueno, de los proyectos que me tiene más emocionada, más ocupada también, y bueno, también no he competido todavía, pero estoy ya en miras, trabajo con Alberto Núñez desde hace un par de años. Ajá. Y algo que creo que también me caracteriza es que siempre he buscado pues rodearme y aprender de las personas que sé que tienen mucha más experiencia que yo en estos temas y pues he tenido la fortuna de trabajar con él, así como con otros entrenadores como Brett Contreras, como Jacob Skepis de JPS de Australia. Ujú. Entonces, pues al final todo eso ha ido sumando a la Lau coach que soy hoy en día. Hoy en Claro. día. No, Y tienen tremendo. un podcast en conjunto que se llama Science y Fierros, en donde debaten de todos estos temas, digamos, entrenamiento, Exacto. nutrición. Es Exacto. Exactamente. excelente. Así que ya saben Creo que también, si pasan de un podcast al otro, también siguen teniendo buena información ahí. Mm. hay de Ay, todo. Sí, algo que yo quería aclarar justamente de esto, creo que somos cuatro apasionados de lo que es el coaching en general. Y bueno, por ahí nuestra audiencia son personas que le gusta mucho lo que es el entrenamiento, la nutrición, y siempre a nosotros con Coco nos gusta hablar bastante de lo que conlleva ser coach en general, que muchas veces por ahí en personas que recién se están adentrando en el mundo del fitness pueden llegar a pensar que es simplemente hacer una dieta o seguir una dieta, un plan de entrenamiento, y sabemos que hay mucho más allá de lo que es el ser coach. Y estaría bueno, como un disparador para hablar de lo que es el coaching, hablar un poquito de esta mentalidad de todo o nada versus una mentalidad un poquito más flexible. Creo que es un tema que está muy bueno para debatirlo. Creo que está bueno charlar un poco de ustedes qué opinan acerca de la mentalidad todo o nada, acerca de una mentalidad un poquito más flexible, cuál es la que suelen abordar más con sus clientes. No sé si quieren ahí meterse, mojarse un poquito con eso. pues sí, fíjate que justo también hablábamos que en México, bueno, ustedes percibían que en México tal vez estaba más desarrollado, ¿no? Todo esto del entrenamiento, el culturismo y la evidencia, Ujú. pero
algo que decía Lau y que creo que también es muy cierto es que nosotras estamos dentro de un nicho muy acotado con el cual nos desarrollamos, ¿no? En donde nosotras, con quien nosotras, por ejemplo, convivimos más, a quien nosotras entrevistamos, con quien nosotras trabajamos también, convivimos. Entonces es un nicho acotado que sí justo pareciera que ya está cambiando este pensamiento de el todo o nada, ¿no? Este pensamiento dicotómico, incluso cartesiano, de, ok, la mente está por un lado, el cuerpo está por el otro, y se trabajan por separado totalmente. Y ya nos hemos dado cuenta que no es así realmente, que tanto cuerpo como mente son un conjunto que están intrarrelacionados y que también van trabajando y se van haciendo con lo que nosotros, con nuestras prácticas, ¿no? Diarias. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta también es que justo el pensamiento rígido solamente causa frustraciones y si bien puede ayudar para algunas circunstancias, o sea, porque puede ser una herramienta, de hecho, que puedes utilizar, pero una herramienta no es el todo, ¿no? Si tú lo quieres llevar para todos tus días, puedes terminar frustrada o frustrado porque, claro, es difícil de mantener, ¿no? Entonces, si tú tienes las bases y comienzas a trabajar con tu flexibilidad cognitiva, que se le llama, o sea, esta parte en la que empiezas a exponerte a las adversidades y darte cuenta que no siempre vas a poder mantener la rigidez como te gustaría, sino que Exacto. puedes encontrar otras formas para irlo llevando, ¿no? Tu entrenamiento, tu nutrición, que no tiene que ver con aflojar o que no tiene que ver con el dejarlo para después, no, sino más bien saberlo llevar, saberlo pivotear de acuerdo a las circunstancias que te van pasando también en el día, ¿no? Tienes tus pilares que no vas a dejar, pero también cómo es que vas llevando esos pilares a lo largo de tu día y cómo es que vas integrando también la importancia de tu contexto, porque eso no lo puedes controlar, o sea, empezar a darte cuenta de hay cosas que sí puedo controlar, hay cosas que no, y por más que no nos guste, porque nos encanta tener el control de todo, nos gustaría, ¿no? Pero no puedes hacerlo siempre. Entonces, el empezar a trabajar con esta flexibilidad cognitiva creo que crea muchísima más adherencia y ayuda bastante también a hacerlo más ameno y hacerlo más sostenible, ¿no? Y como también lo hemos platicado con Lau, por ejemplo, en el tema del culturismo, ¿no? Quien lo practica, al final terminas ayudando para que también sea una práctica más longeva. Y eso ayuda muchísimo. Más longeva y quizás también para más población también muchas veces, porque me he encontrado también, bueno, quizás en mi experiencia o hablando con personas de que, mira, la verdad que no me gustaría meterme al culturismo o tengo miedo quizás de meterme porque siento que no voy a estar a la altura, por ejemplo. Muchas veces me he encontrado con esa frase, por ejemplo, pero entendiendo de que la persona le encanta entrenar, probablemente lleva muy buenos hábitos, pero por ese miedo a que tiene que hacerlo perfecto o si no, no lo hace. Justamente esto, que es bueno, siguiendo acá con lo que vos decías, San. Ahí no sé, bueno, Lau, si tenés también para aportar de tu parte respecto a esto. Me robaste un poquito la idea. Pensamos cosas similares y creo que esta mentalidad del todo o nada muchas veces viene respaldada por justo el miedo, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Si creo que puedo llegar a fallar, pues mejor no lo hago, ¿no? O si ya no puedo, si llevo como que esta racha constante de estar yendo al gimnasio, de estar siguiendo mis comidas y de repente llega el fin de semana y pues terminé comiendo de más, bueno, pues mejor, pues ya empiezo otra vez bien el lunes, ¿no? Y ahorita ya me sigo todo el fin de semana con el ritmo en el que vamos, ¿no? Entonces creo que viene en parte respaldado por el miedo y hace falta también como que darnos cuenta que en otras cosas de la vida, cuando las circunstancias cambian, pues casi todos tenemos nos tomamos como que ese momento de decir, bueno, tengo la siguiente oportunidad para regresar al rumbo que tenía, ¿no? Algo yo que les digo mucho a mis clientes cuando una situación como esta pasa, ¿no? De lunes a viernes, que suele ser lo común, ¿no? De lunes a viernes, no, la dieta súper bien, de lunes a Espectacular, viernes y el perfecto. gimnasio y todo, sobre todo con la parte de alimentación, que seamos sinceros, es donde más Pasa. topan con pared la mayoría de las personas, ¿no? Pero llega el fin de semana, no, pues el fin de semana, la verdad es que pues tuve una comida y luego pues ya se me antojó como que el postre y nos vamos desviando, ¿no? Y yo les digo, bueno, pues es como si tú vas manejando y sabes que para ir a tu trabajo o a donde sea que tengas que ir tienes que dar vuelta acá, pero ibas distraído, se te pasó la vuelta y es como, no, pues ya se me pasó, pues
pues ya me sigo manejando derecho y a ver hasta dónde llego. Ajá. No, ¿no? O sea, siempre tomamos, o sea, la siguiente, siempre hay un retorno, siempre hay una manera de regresar y pensamos a veces como, bueno, pues ya lo eché a perder, ya mejor me sigo, ¿no? Pero en realidad, Ujú, entre más tiempo dejas pasar, pues más te alejas en verdad de tu objetivo, ¿no? claro. Creo que también otra cosa que suele pasar cuando se adopta esa mentalidad es que magnificamos el impacto que tiene esa pequeña desviación, Claro, ¿no? Y minimizamos el impacto que tiene la constancia y los hábitos. Justo ayer en una Exactamente. retroalimentación le decía a un cliente, o sea, es que tú el sábado te hayas tomado 3 cervezas en vez de una y que pues sí, excediste tu consumo de calorías, es como si yo vacío esta botella en una alberca olímpica, ¿no? O sea, si el resto de las semanas, si el resto de las comidas, si el resto de las decisiones fueron en línea con lo que tenemos pensado, con el objetivo lo que tenemos pensado tiene que partir del contexto de la persona, de los objetivos, Ujú, las limitantes, las barreras, etcétera. No va a pasar nada, ni siquiera lo vamos a poder percibir. O sea, que será 1 litro, no se va a percibir, ¿no? exactamente. Pero si constantemente, si esto yo lo vacío en la taza, pues claro, obviamente sí, o sea, se va a es otra desparramar, cosa. ¿no? Entonces, lo que buscamos es eh, lograr la mayor constancia posible, porque entonces eso nos da margen para cuando de pronto, como Sant menciona, las circunstancias cambian. Pero el problema es que la constancia no puedes decir soy constante porque llevo 3 días siguiendo mi plan nutricional, ¿no? Claro, Soy constante cuando ya llevo varios meses. ¿Y eso qué implica? Implica Ujú, tiempo. Y es lo que muchas personas, o sea, queremos que todo suceda de rápido, porque así estamos acostumbrados a que, pues, claro. muchas cosas suceden así inmediatamente y exactamente. desafortunadamente con este tema de la mejora en la composición corporal, con el mismo tema de la construcción de hábitos, el mismo tema de poder adquirir esa flexibilidad cognitiva, no sucede de un momento a otro. Es que Claro. sí, Sí, ahí eso. agregando algo a lo que dijo San, que creo que muchas veces se malentiende el decir, bueno, tengo una flexibilidad cognitiva con el no voy a poner esfuerzo, y al contrario, es justamente pones el esfuerzo, le dedicas el tiempo, pero sos lo suficientemente flexible como para cuando tengas algún desafío poder reencaminarte lo antes posible sin matarte. Me ha pasado mucho una experiencia también con clientes que por ahí logran tener esta mentalidad flexible, pero que en su momento al principio tenían una mentalidad muy rígida y que aún así con esa mentalidad rígida avanzaban y avanzaban y Sí. avanzaban. No se topaban con ningún desafío. Y sí me ha pasado también con ese mismo tipo de personas que con esa mentalidad rígida, cuando ya llevan mucho, mucho tiempo acumulado haciendo las cosas, después de la nada era, bueno, me topo con una pared y la frustración era aún mayor. Porque es como, bueno, lo pude sostener durante medio año y de la nada tuve un desafío, lo dejé. Y creo que va mucho de la mano con esto que decías vos recién, Lau, de entender que lo que queremos es crear resultados a largo plazo. ¿Cómo nos cuesta pensar a largo plazo verdaderamente cuando empezamos en un proceso donde queremos un cambio inmediato, digamos? Quiero bajar de peso, bueno, quiero para ayer bajar 20 kilos. Entonces creo que está bueno que hablemos un poco de la generación de hábitos como tal, de verdaderamente cómo se generan los hábitos y qué requiere en cuanto a lo que es el cambio de hábitos, el cambio de identidad y cómo podemos abordarlo para una persona que quizás tiene ganas de empezar a entrenar, a comer mejor, a llevarse mejor con todo lo que es este proceso y hacerlo de una forma que pueda verdaderamente conseguir cambios muy buenos y sostenerlos en el tiempo. Por supuesto, sí. Y como decía ahorita Lau también, a Uh veces -huh. este pensamiento rígido viene por el miedo, pero también por el desconocimiento. Incluso, pues todos somos ignorantes en algunos temas, ¿no? Pero cuando nosotros ya tenemos, y decía, las bases y sabemos de qué se trata esto del entrenamiento o cómo se compone mi entrenamiento, cuáles son los pilares, cuáles son las bases, cuáles son las perlas, entonces yo Ujú, trato de mantenerlo, ¿no? Pero ya conozco cuáles son y por lo tanto también me permito esa flexibilidad. Pero si yo todavía ni siquiera sé cómo, y pasa por ejemplo con la alimentación intuitiva, ¿no? Mucha gente aborda este tema de sí, la alimentación intuitiva, ok, exacto. pero yo cómo voy a saber intuir cuál es mi alimentación o cómo voy a saber cómo llevar mi Ujú, alimentación si ni siquiera sé las bases detrás de ello.
Y Claro. Lau ponía el ejemplo del auto, y creo que es muy conveniente también para esto. Tú antes de a lo mejor manejar, ¿no? Tú necesitas primero, para aprender a manejar, tú necesitas primero saber cuáles son los reglamentos, cuáles son las bases, volvemos a lo mismo, cómo lo vas a hacer, cuál es la técnica detrás de ello, y quizás sí, al principio tengas que ser muy rígido para poder llevar ese auto de una manera conveniente, ¿no? Sin estar chocando o sin Ujú. estar... Sin infligir la ley, co- por así decirlo. Exactamente, sin Ujú. estar cometiendo alguna infracción y ese tipo de cosas y tampoco dañar a terceros. Entonces tú necesitas estar con toda tu atención, con todo tu enfoque atencional a lo que estás haciendo. Pero una vez que tú ya sabes cómo manejar, incluso lo haces hasta de manera automática, ¿no? Y te Claro. permite también ir a otras rutas, ir por otras rutas porque conoces ya cómo va el auto y cómo es la ciudad. Entonces eso te ayuda a soltar un poquito y quitar esa rigidez, ¿no? Y eso también puedes trasladarlo, ahora esa energía, esa tensión que te estás ahorrando, la puedes trasladar a otras cosas de tu vida. Entonces creo que lo mismo pasa o algo muy similar sucede con esto de la alimentación y del entrenamiento. Antes de esta flexibilidad cognitiva también necesitas conocer primero para poder ir manejando de una manera adecuada, pero también eficiente. Exactamente. Qué importante ahí es conocer, como vos decías justamente, Sandra, esta parte, bueno, conocimiento, conocer las bases, por ejemplo, y hasta conocerse a uno mismo. Porque justamente, bueno, está Claro. bueno este tema, quizás también entraría para debate, quizás ahora también charlarlo, bueno, entre ustedes tres, a ver cómo lo maneja también, tanto por su parte de atleta, porque cada uno de acá también es atleta, más allá de ser coach también, y con sus clientes también. Esta parte de alimentación intuitiva versus contar calorías, que muchas veces también se suele decir que la alimentación Bueno. intuitiva es más para la población quizás general o poblaciones en realidad quizás que lo quieren manejar un poco más tranquilo y que contar calorías, por lo general, o es para culturistas o personas que, o por ejemplo, personas obsesivas, por así decirlo, que quieren llevar todo a rajatabla. Y muchas veces se ha demostrado que no, que probablemente esta parte de contar calorías te ayuda a cumplir, por ejemplo, ese objetivo que quieras alcanzar de manera física, por ejemplo, conseguir ese cambio físico. No sé ustedes, por ejemplo, cómo lo han abordado tanto por la parte de atleta como por la parte de sus clientes respecto a manejarse con este tema de contar calorías. Si lo suelen hacer, por ejemplo, a diario, prefieren, no sé, armarse, por ejemplo, un menú de comidas, ¿cómo lo suelen manejar ahí esa parte? O bueno, eso. Uy, ese es un tema que tanto a mí como a Sam nos encanta. De hecho, dimos hace un año un workshop acerca de eso. Ujú. Eh, yo coincido mucho con lo que dice Sam en el sentido de que la flexibilidad también es algo que se gana y se va construyendo con la experiencia y el conocimiento que vas adquiriendo, ¿no? O sea, es Claro. como un niño que va a aprender a andar en bici por primera vez, probablemente no lo subes a la bici de montaña, pues así normal y ya, pues pedaleale, Ujú. ¿no? O sea, le Sí, pones sí, sí. sus rueditas entrenadoras primero, ¿no? Primero, pues obviamente antes de eso va el triciclo, ¿no? Entonces, Exacto. ¿eso para qué sirve? Te da como que esta estabilidad que necesitas para ir ganando confianza, aprender a dar las vueltas, etcétera, y ya después, pues vas retirando esa ayuda, ¿no? Y ese sería como el similar a tener un plan nutricional o un menú para una persona que de entrada ni siquiera distingue los grupos de alimentos, ¿no? Creo que hay Claro. lugar para eso. Se suele satanizar en algunos contextos los planes nutricionales de esa manera, pero Ujú. creo que tienen utilidad para población general en ese momento, pero también pueden tener utilidad para un atleta cuando el objetivo es muy específico, ¿no? O sea, hablemos de una preparación a competir, especialmente pues ya la recta final, o sea, el, el, el margen de error se vuelve mucho más Exacto. pequeño, ¿no? Ya vas por Claro. un físico extremo, ¿no? Por Sí. otro lado, la flexibilidad se vuelve desde ese sentido también como una herramienta que tiene en realidad la gente con más experiencia, ¿no? Porque ya se conocen, ya saben qué les funciona. Claro. Si lo Ujú. vemos en otros deportes, ¿no? Los deportistas de pronto como más exitosos y los mejores son aquellos que saben distinguir cuándo empujar, ¿no? Cuándo ser quizá un poquito más terco, ¿no? Y saben también cuándo relajarse. Cuando Claro. Y frenar. creo que en el culturismo estamos acostumbrados a hacer como, o sea, esta mentalidad de no pain, no gain, y que de pronto esto también sin querer Ujú. trasladamos a las personas Sí. que pues simplemente buscan, no tienen un objetivo tan específico ni buscan una composición corporal
así de extrema, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal he utilizado todo, ¿no? O sea, em, actualmente, por ejemplo, estoy en una etapa de ganancia muscular y la estoy haciendo contando calorías, ¿no? Cuando mi etapa de pérdida de grasa antes a esta lo hice sin registrar calorías y llegué a una, no de competencia, pero sí probablemente de, no sé, o sea, yo creo que a unos 5 kilos de lo que ya sería, ¿no? o sea, Cerquita. como, De sí, o sea, competencia, por con ejemplo, te quedaste unos rayas, 5 Claro. kilos casi. rayas en los glúteos, en las piernas, o sea, una Ajá. composición corporal considero, pues, todavía sostenible, por lo menos Ujú. para mí, porque bueno, eso también es un tema dependiendo de cada persona qué es sostenible y qué no. Claro. Pero decidí en esta etapa de ganancia muscular volver a registrar simplemente porque el objetivo también se vuelve preciso, ¿no? O sea, es la tasa de ganancia que yo tengo pautada es pequeña, entonces es un objetivo también preciso, un poquito más específico y la verdad es que está resultando bien. Entonces, creo que igual se piensa que como, bueno, pues no cuentes calorías, sé más flexible en una etapa de ganancia porque pues, tienes más calorías, más presupuesto. Pero en Ujú. realidad una etapa de ganancia, si lo vemos así, pues es ahí donde la magia sucede. Entonces nos conviene ser, hasta cierto punto, abrir un argumento para ser un poquito más precisos, más específicos. Porque ganar músculo no Exacto. solamente es la parte nutricional, esa es la que podríamos decir hasta es la que menos interesa. Lo que más importa es el Sí. rendimiento. ¿No? Entonces creo Ujú. que al final algo que deberíamos de buscar es, o yo en lo personal como lo veo, es con las personas que trabajamos, irles exponiendo a Claro. todas estas herramientas, porque puede haber un punto en el que aunque ya tengas mucha experiencia y puedas de manera un poquito más flexible, más suelta, sin registrar, llegar a una composición corporal magra, puede haber un momento en el que si tú quieres ir más allá, requieras otra vez Claro. ese grado de restricción, ¿no? Y Ujú. viceversa. Puede ser que tu objetivo sea pues un poquito más suelto, ¿no? Y entonces se preste o simplemente no quieras dedicarle tanto tiempo a estarle pensando qué voy a comer. Y Claro. entonces un menú te sea más útil. ¿No? Pero al Ujú. final de cuentas es poder exponer a las personas a todas estas herramientas porque todas pueden ser útiles en un momento y otro. Y ya nada más para terminar esta intervención, algo que decía Sebas, Ujú. Sí. que, que me llama la atención también es respecto a pues esta parte de los hábitos, ¿no? Creo que los hábitos hay que ser específicos en decidir cuáles nos conviene construir No ahorita, son ¿no? los bases. Exactamente, porque de Ujú. pronto pasa y es un error que creo que cometemos cuando iniciamos. Queremos que la persona duerma 8 horas, tenga buena calidad de sueño, dé sus 10,000, 8,000 pasos, entrene todos los días, coma frutas y verduras, coma proteína, tenga horarios regulares, maneje bien el estrés, Que ¿no? se Y la organice. realidad es que se organice, son un Exacto. montón de cosas, ¿no? Sí. Y eso abruma, como cuando a un cliente le estás enseñando una sentadilla por primera vez y es respira aquí, la espalda y no metas Ujú. las Y rodillas, no explota. es como a ver cuál de todas hago, ¿no? Entonces, como Exacto. creo que es importante, dependiendo de la persona, Claro. qué hábitos si yo empiezo a construir en él o en ella, va a tener un mayor impacto en su progreso, ¿no? Y que puede ser ese puente para lo que viene. Y para algunas Claro. personas Exactamente. puede ser simplemente tener orden en las comidas, tener una estructura de estos son los horarios. Y para otra persona su talón de Aquiles puede ser precisamente el sueño, ¿no? O puede ser el manejo del estrés. Pero Ujú. no es que uno sea más importante que el otro, todos son importantes, Claro. pero que es más crucial atender en este momento, eso depende nuevamente Claro. del contexto de la persona. Exactamente. ¿Cuál es lo más Sumando ahí un prioritario, quizás? poco. Ujú. Sí. Sí, se va de Exacto. ahí, no sé qué, Yo qué creo quería que decir. no, más que nada, sumando un poco ahí lo que decía Lau, creo que nosotros como coaches tenemos que tener por ahí una gran variedad de herramientas y al mismo tiempo conocer en qué situación está la persona,
porque en definitiva, poniendo un ejemplo como lo que preguntabas vos, Coco, de si hay que contar calorías o si hay que ser más flexible, cuál es la mejor forma, creo que a igual herramienta, por ahí, dependiendo el momento de la persona, puede tomárselo de una forma o de otra forma completamente. Y pongo el ejemplo mío, cuando yo empecé en el fitness, que yo tenía sobrepeso, yo veía el hecho de contar calorías como lo único que me iba a servir y en donde lo llevé a tal punto de extremidad que terminé generando una mala relación con la comida, al punto en donde esa misma herramienta yo sentía que no me servía. A día de hoy yo puedo contar calorías gracias a que conozco la herramienta y yo también tengo más conocimiento base de lo que se necesita para llegar al cambio, y esa misma herramienta simplemente cambió mi perspectiva, me sirve mucho más. Entonces creo que, como decías vos, Lau, recién está bueno conocer las herramientas, saber para qué sirve cada una y en qué momento está la persona de su día a día, como para ver si le sirve realmente esa herramienta o no. Y eso de la flexibilidad no es lo mismo por ahí lo que puede llegar a pensar una persona que recién se mete en el fitness y que por ahí descubrió lo que es la proteína, por ejemplo, y dice que por ahí, o piensa que ser flexible es, bueno, como cualquier cosa, a cualquier horario, a una persona que ya tiene cierto proceso, que ya entiende qué es un macronutriente, qué es un micronutriente, cuáles son sus calorías de mantenimiento, y en base a eso se maneja de una forma más flexible. Entonces yo creo que como coaches nosotros tenemos que estar dotados de herramientas y al mismo tiempo comprender esa lectura entre líneas de en qué situación se encuentra cada persona. Y por ahí para el oyente mi consejo sería buscar simplemente aprender esas bases primero que nada y de ahí ver qué es el siguiente paso que tiene que dar y en qué se tiene que enfocar. Por ejemplo, en vez de enfocarse en voy a entrenar, voy a consumir creatina o no, bueno, estoy consumiendo una buena cantidad de proteína por día. Y creo que cuando empezamos a pensar un poco más en cuál es el 20% de acciones que nos dan el 80% de los resultados, es como que va todo más encaminado. Claro. Acá Y que también quería tener agregar, esta... disculpa que, bueno, ahí disculpa que te corte, San, quería agregar algo acá como tirando más que nada por la experiencia propia y diciendo qué loco que es muchas veces también como ese primer impacto que genera la persona cuando entra al mundo del fitness o cuando toma esa primer decisión de querer cambiar mi físico. Para muchos puede ser, no sé, quizá en la edad de la adolescencia, para muchos ya en la adultez, cuando dicen, che, quiero cambiar mi físico. En mi caso fue quizá un poco diferente a lo tuyo, Seba, capaz, como contando un poco ahí, porque en mi caso yo arranqué a cambiar mi alimentación, a decir, bien, quiero empezar a comer más saludable, pero en cuanto a mis resultados, no tenía los resultados que yo quería, no tenía el físico que yo quería. Y en cambio, cuando empecé a contar calorías, me di cuenta, descubrí este mundo de las calorías, dije, wow, wow, me di cuenta de que estaba comiendo menos de lo que realmente yo creía que comía, por ejemplo. Entonces, en mi caso, fue como esa primera asociación de que contar calorías fue algo maravilloso para mí. Porque gracias a contar calorías puedo aumentar masa muscular, que era quizás lo que, por ejemplo, no podía conseguir antes, ¿no? Y que para otra persona quizás sea diferente. Capaz que contar calorías es lo peor que me puede haber pasado, porque me generó, por ejemplo, no disfrutar de mis comidas, me generó estar todo el día contabilizando y no salirme de eso, de esa rigidez. Entonces, qué loco Pesar la como lechuga. ante la misma situación, claro, son dos perspectivas totalmente diferentes. Qué loco eso también. Más que nada lo quería agregar ahí a Y la, no es a ni la bueno ni mesa. malo. Exactamente, es una herramienta más, justamente como venimos hablando a lo largo del podcast. No sé si se me escuchó bien ahí ustedes Exacto. cómo me escucharon, porque bueno, Sí, mi sí, sí. Oh, internet sí. es medio que va ahí. Pero bueno, ahí está, Sí, San, sí. disculpa que te Dijiste corté ahí, no que sé qué quería decir. Sí, no, solamente agregar que también, o sea, sí, hay muchas herramientas y tenemos que aprender nosotros como entrenadores, coaches o asesores nutricionales que, o sea, estas herramientas se pueden utilizar, claro, dependiendo del contexto y a la persona, el objetivo también y la especificidad, ¿no? Ya lo hablábamos. Pero también creo que es importante practicar esta escucha activa, ¿no? O sea, escuchar a la persona que tenemos enfrente y detectar qué narrativas está teniendo esta persona de acuerdo a la herramienta que le estamos proponiendo o que le queremos proponer. Porque justo, ustedes lo dijeron en sus casos, tanto Sebastián como Coco, fue distinto y fue muy diferente la experiencia, pero también la narrativa que ustedes tenían de esas herramientas, de contabilizar calorías o de ser un poco más flexibles con la alimentación que estaban teniendo, ¿no? Creo que puede parecer que diferentes herramientas funcionan de acuerdo a la persona, porque nosotros lo detectamos, pero si nosotros nos ponemos a escuchar qué narrativa está teniendo esa persona de esa herramienta que nosotros creemos que puede ser funcional para ellos, tal vez podemos detectar que a la persona diga, sí, claro, yo cuento calorías y eso me va a funcionar y no sé qué, pero eso le causa mucha frustración o mucha rigidez, ¿no? Entonces creo que sí es importante escuchar Ujú.
cuáles son los discursos que se están teniendo, las nociones que se están teniendo o las connotaciones que se están teniendo de acuerdo a la herramienta también. Claro. Y porque la experiencia y el contexto, o sea, lo que escuchan de las otras personas que están a su alrededor, su familia, etcétera, influye muchísimo en la percepción que nosotros tenemos. Y si tenemos una percepción negativa sobre contar calorías, por más que nosotros queramos adaptarlo a nuestra experiencia, va a terminar frustrando, ¿no? Entonces, Ujú. sí, es importante también escuchar estas nociones. Y otra cosa que iba a decir, pues claro que depende bastante de las metas, de los objetivos, y pues bueno, puede funcionar para algunas personas unas herramientas y otras pues no. Por ejemplo, decía Laulo del menú, no a toda la gente le funciona el menú, y hay nutriólogos que quieren ponerle menú así súper rígido a todas las personas todo el Ujú. tiempo, y pues la verdad es que no, si la persona vive con su familia y no sé, su mamá le hace de comer, por ejemplo, cómo va a llevar ese menú? Exactamente. Entonces, bueno, ahorita me está tocando trabajar con unos atletas, ¿no? De aquí del centro de alto rendimiento, apenas estoy comenzando, y Ujú. algo que me he detectado es que justo muchos de los atletas son de bajos recursos. Entonces, si yo les pongo un menú así súper estricto, con ciertos alimentos que digo, no, es que el salmón le va a ayudar, el omega 3, ¿no? Que las almendras, Ujú. que pues Exacto. probablemente sí, pero no puedo, o sea, no tengo el dinero, no tengo los recursos, ¿cómo le voy a hacer para consumir eso? Entonces, hay que buscar otras estrategias para que sea funcional, pero también para que sea accesible a esas personas. Ujú, exactamente, Sam, porque bueno, siguiendo por ejemplo con este ejemplo, es como que puedes planificarle como lo óptimo, sabiendo que si la persona consume eso va a llegar a alcanzar su mejor rendimiento, o bueno, en este caso que como lo que hablamos con toda esta persona acá o el tema podcast, como, bueno, puedo alcanzar mi cambio físico, pero esto me he encontrado también muchas veces también, bueno, sea también por ejemplo ahí ya dará su opinión, o en tu caso, Lau, de personas que vienen, quizá, bueno, arrancamos a trabajar y han pasado por, no quiere decir que, bueno, sea el nutricionista quizás como tal, pero han pasado por algunos a otros profesionales, por ejemplo, que le ha manejado la nutrición y es como un plan muy, muy perfecto en la teoría. Pero después en la práctica, claro, no es aplicable para la persona. Y ahí donde la persona termina diciendo, che, seré yo, quizás el problema que no es para mí, quizás conseguir un cambio físico, no es para mí, esto del fitness. Y es donde termina este caso de la frustración, por ejemplo, por tener o pensar la persona que es esa única herramienta a la que hay que seguir. No. Sí, y también yo creo que ahí el rol que nosotros tenemos como coaches es el de ayudar a las personas a que puedan ir cambiando de a poco esas creencias, más que simplemente decirle, bueno, hace A, B y C, es ir indagando un poco en cuáles son esas creencias justamente de sus experiencias pasadas, de lo que hicieron, de los errores que tuvieron quizás, o de los desafíos que se fueron presentando anteriormente. Otro que por ahí en la práctica creo que pasa mucho es el tema de la balanza. Es como, bueno, el peso no me bajó, entonces estoy haciendo todo mal, entonces la semana que viene voy a bajar las calorías y voy a subir más la actividad. Y creo que ahí muchas veces nosotros, y estoy seguro que los cuatro lo hacemos, nos tomamos el tiempo de explicarle a cada persona de por qué el peso fluctúa, de cuáles son los factores, de indagar un poco en cómo son sus conductas alimentarias, si varía o no el horario en donde hace su última comida. Nos tomamos el tiempo de indagar en el contexto, hacer preguntas que ayuden a que la persona pueda comprender la situación y en base a eso ir ayudando a que obviamente se pueda elevar por ahí ese nivel de conciencia, que creo que justamente, como hablábamos recién, para mí ese es el rol de un coach, el de ayudar a que las personas vayan cambiando sus creencias más que el de simplemente dar una dieta, una rutina, porque creo que eso, si nos ponemos a realmente analizarlo, es bastante sencillo. El hecho de armar un plan quizás de comidas, de entrenamiento y enviarlo. Ahora, de ahí a que ese plan se pueda seguir, se adapta a la persona, al contexto, a sus horarios, a sus tiempos, creo que eso es lo verdaderamente difícil y ayudar a que la persona, obviamente, lo pueda llevar a cabo. Creo que se Y va a de ahí cortar lo la llamada, ¿no? importante, ah, Ahí está. no, decía, de ahí lo importante de saber hacer buenas preguntas, ¿no? O sea, para mí es súper importante esa videollamada inicial que tengo con mis clientes y el tiempo que dure. O sea, por lo general puede durar hora y media, 2 horas, porque creo que al hacer las preguntas correctas, no solamente nosotros obtenemos la información que nos puede ser útil para ese primer plan, porque recordemos que como en un programa de entrenamiento, difícilmente vamos a dar con todas las respuestas a la primera, ¿no? O Exacto. sea, tratamos de que esa primera apuesta sea lo más acertada posible, pero se va a ir refinando con la retroalimentación que nos vaya dando la persona, porque nunca sabemos las barreras que nos vamos a encontrar más adelante.
¿no? O sea, solamente hasta que ponemos Exactamente. en marcha el plan es cuando le vamos encontrando las debilidades. Y al hacer las preguntas correctas le damos a la persona, entonces también la oportunidad de ir prestando atención y poniendo el foco a aquellas cosas que podrían ser limitantes. Y creo que eso es algo muy valioso si podemos llegar a hacer, porque eso fortalece el sentido de tanto de autonomía como de competencia de la persona. La gente que contrata a un entrenador o va con un nutricionista, con un nutriólogo, es gente que probablemente ya ha pasado por muchas decepciones antes, ¿no? O sea, tú no eres la primera persona, eres como tal vez Exacto. la persona número 10 y todo lo demás probablemente ha fallado, ¿no? O no del todo ha gustado. Entonces ya la persona viene con estas narrativas, como San decía, como ustedes también comentaban, de no, pues tal vez soy yo, tal vez pues es mi metabolismo, tal vez ya No es mi sirvo. genética y ya no hay Exactamente. manera, pero bueno, voy a poner la confianza en Sebas o en Coco o en Sando, en mí, porque creo que tal vez ahora sí esta puede ser, o sea, la última es la vencida, ¿no? Y cuando damos pie a ese diálogo y la persona va encontrando, porque al final la persona es la que es experta en su contexto. Nosotros podemos saber lo que sea de nutrición, podemos saber mucho de nutrición, de entrenamiento, pero quien sabe realmente cuáles son las barreras, las que previamente han sido barreras, es la persona. Pero a veces, Exactamente. pues, en el día a día no nos damos cuenta y hasta que nos lo preguntan de forma, o sea, de esa manera, podemos empezar a encontrar, ¿no? Por ejemplo, ayer yo tuve una videollamada con una cliente inicial y desde que yo leí el cuestionario antes, pues sí me encuentro con cosas como pues bastante actividad en forma de cardio, Ujú. parecería que la alimentación pues, no está siendo suficiente en términos de calorías y el objetivo es ganancia muscular. Digo, eso yo ya lo sé, pero ¿qué va a tener un mayor impacto? Que yo le diga, oye, haz menos cardio, dedica más tiempo a las pesas y come más, o que ella misma al ir de yo preguntando de cómo es su día, de a qué le dedica el tiempo, de cómo se siente, de qué ha hecho previamente, cuando las cosas han funcionado, cómo era el contexto, cuando no ha funcionado, cómo era el contexto, y que ella vaya Exacto. encontrando y me diga, no, pues yo creo que sí, tal vez debería de, pues, bajarle 2 sesiones de cardio a las 5 que tengo, ¿no? Eso Ujú. es mucho más poderoso, Claro. ¿no? Sí, Porque sí. entonces ya no es algo que estamos imponiendo, sino ahora sí, es colaborativo. La persona nos está diciendo, creo que puedo hacer esto. Y cuando las personas piensan que pueden hacer algo, es seguro de que lo pueden hacer. Pero ya partimos desde otro punto muy distinto a si hubiera sido, no, ya vi tu historial, no, esto es lo que tienes que hacer, esto y esto y esto. Son Claro. las mismas pautas, pero si la decisión viene más de ellos, hay mayores probabilidades de que tenga éxito. Exactamente, siguiendo esta parte de la Buen consejo. autonomía, por ejemplo, de la persona, que eso está bueno, bueno, seguramente también, esto también lo he escuchado y de otros podcasts, por ejemplo, esta parte de hacerle entender a la persona que ella toma las decisiones, de que ella es la que agarra el timón del barco. Nosotros solamente o hacemos sugerencia quizá, o tenemos la planificación, porque no es lo mismo decirle, tenés que hacer esto y esto y esto o cumplirlo, sino que decirle, mirá, este es el camino que podrías seguir, pero si no, capaz que tenés este y la persona dice, ah, bien, que se sienta que ella misma está tomando esa decisión, siguiendo esta parte de, viste, de la autonomía, que mismo muchas veces lo ha hablado Eric Helms, y creo que, bueno, siguiendo también un modelo de la teoría de la autodeterminación, creo que, si mal no me Ujú. recuerdo, que habla un poco de esto, que bueno, también las he escuchado a ustedes dos hablando un poco de esto en su podcast también. Y bueno, mira, siguiendo un poco con esto, yo creo que va de la mano justamente, y creo que es un tema también muy importante para hablar, que con Seba también lo hemos hablado un montón de veces, y acá, en Argentina particularmente, también creo que sigue estando muy verde y siguen habiendo demasiados mitos, demasiada información errónea quizás, de lo que es siguiendo el tema de cambio físico quizás en mujer o entrenamiento de fuerza en mujer, y vamos a llevarlo más específico también a lo que es culturismo en mujer, por ejemplo. Como muchas veces diciendo, no, pero el culturismo quizás no es para mujer, el culturismo quizás es para hombres, ¿entendés? Es justamente como esas creencias que suelen haber acá, y no sé cómo allá, por ejemplo, suele manejarse allá en México, por ejemplo, pero estaría bueno, quizás, bueno, de tu parte San, tu parte Lau también, de quizás su parte de atleta, cómo lo viven ustedes, también al culturismo, qué es lo que se suelen encontrar también, o cómo lo viven ustedes, por ejemplo, esta parte del culturismo, más que nada. No- Dale, Lau.
Te estaba dejando la palabra. No. Uy, pues fíjate, es algo bien complejo. De entrada, cuando dices culturismo, fisicoculturismo, ya desde que dices gimnasio, ya la gente empieza a pensar por lo general, ¿no? O sea, vas a empezar a utilizar farmacología, vas a comer pura lechuga, ya no vas a salir para nada, no vas a convivir, ¿no? O sea, como que Ujú, arrastra esa palabra, ¿no? Como ciertas actitudes, ciertos comportamientos que pueden o no ser realmente lo que tú vayas a hacer. Creo que en México el culturismo natural sigue sin ser tan visto, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que no sabe que existe, que no sabe que existe una manera de ujú, hacerlo y de llevarlo a cabo, que no requiera el uso de sustancias exógenas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues las categorías que siguen siendo, la categoría más bien que sigue siendo la más popular, pues es la de bikini y pues ahora recientemente creo que wellness también ha tenido como mucho auge. ujú, Pero por ejemplo, organizaciones como la WNBF, que es la organización pues más, digamos, la organización internacional con más peso a nivel mundial en culturismo natural, en México apenas, y creo que en Argentina también el año pasado fue el primer año que llegó, Sí, ¿no? exactamente. Pero en sí, sí, México, por sí. ejemplo, yo estuve viendo y en la categoría de figura, ¿no? Porque en WNBF no tienen wellness, ¿no? Es Ujú, bikini y figura y luego fit body y women's bodybuilding. En figura, que sería la segunda categoría en términos, o sea, si nos vamos como categorías que requieran mayor muscularidad y mayor ujú, definición, es la segunda, o sea, no es algo extremo como bodybuilding. ujú. Y Claro. hubo creo que dos competidoras, ¿no? En Mirá, WNBF. WMF. Eh, el año pasado fui a una competencia de IMBA, que pues era el campeonato latinoamericano y había atletas de otras partes del mundo. Ujú, Y no hay categoría de bodybuilding, ¿no? Para mujeres. O sea, si tú quieres competir en esa organización, o compites como bikini, o compites como wellness, o como una de las 50,000, porque tienen infinidad de categorías que compiten como, por decir, hay una que es como si fuera desfile de Victoria's Secret, hay una categoría, esa es para hombres, ajá, pero que compiten con traje, ¿no? De vestir, traje formal, o sea, cosas muy extrañas que sí. pues ya podremos debatir si sigue siendo o no culturismo, pero en resumen a lo que voy es que se sigue promoviendo y sigue teniendo mucha más difusión, categorías donde, digamos, más femeninas, que ese pues, es un concepto que también podríamos así explotar y desmembrar a más no poder, Ujú. Abriste un ¿no? tema, Pero Coco, que se puede donde, hablar sí, por sí, Sí, largo rato. un montón. pero donde más es como esta parte de, o sea, o sea, más como en bikini que se premia, o sea, se premia la presencia, se tiene como mucho peso el maquillaje, el peinado, todas esas cosas, y no se busca un look ni tan lleno, ni tan extremo, ¿no? Y ese Claro. es el físico que si tú le preguntas a la mayoría de mujeres que comienzan a entrenar, es probablemente el que les llama la atención. Ujú. O el que Pero yo conocen quizás, ¿o cuestiono no? si es, exactamente, yo Ujú, cuestiono si es el que más les llama la atención o más bien es porque es lo que más he visto, es lo más conocido, es lo que veo como accesible también, porque dice toda esta narrativa de que las mujeres no pueden construir tanto músculo como los hombres, inclusive en términos relativos, ¿no? Entonces, como, ¿para qué voy a pensar en ir más allá? Mejor me quedo con esto, que sé que Claro. es lo que se va a poder ver todavía como más normal exacto. ante mi familia, ante mis amigos, ante mi círculo, ¿no? Y por otro lado, si le sumas a que no hay tantas oportunidades para competir en las otras categorías, pues como que tampoco te quedan muchas opciones, ¿no? Claro. Recientemente tuvimos en Science y Fierros a Amor Fernández, que fue la campeona de WNBF el año pasado en el Mundial. Ujú, Una mujer, o sea, si tú la pones a competir en la tarima con hombres, ¿no? O sea, a nivel WNBF internacional,
se lleva a muchos, por lo menos de los cuádriceps se Ya. lleva a muchísimos. Es un Sí. desarrollo de verdad impresionante. Y ella, por ejemplo, o sea, tiene un físico sumamente desarrollado por todos lados, o sea, es para women's bodybuilding. Ujú. Claro. Sin embargo, su pro card la ganó hasta el campeonato, el mundial, porque en España está mucho más avanzado, creo que podemos estar de acuerdo en Sí, eso sí, los sí. cuatro, ¿no? Que tanto en México que en Argentina. Ella solamente competía allá en figura y llegó a competir ya casi al último en Fit Body porque no se No había. juntaban las suficientes competidoras para que ella compitiera en bodybuilding, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. para figura está muy sobrado, o sea, tiene muchísimo, muchísimo tamaño muscular. En Fit Body ganó su carnet profesional, o sea, barrió completamente, Ujú. pero tuvo que irse hasta el mundial para poder competir en la categoría que en realidad más le va, ¿Qué más le va? porque ni siquiera en España se pudo, ¿no? Eso creo va cambiando, o sea, este año hubo muchas más competidoras en bodybuilding y creo que ya cada vez también, hasta si nos vamos como a lo local, creo que ya es más común, no sé ustedes cómo lo vean, pero ver mujeres, por ejemplo, entrenando espalda fuerte, ¿no? O entrenando brazos, o entrenando Exacto. hombros, ¿no? Ya no nada más como la caminadora, la escaladora Ajá. para hacer Las patada de mancuernas glúteo, de ¿no? 1 kilo. Bandas Y hip elásticas. thrust. Hip thrust al fallo, bandas elásticas y demás. Exactamente. Bueno, y Sí. eso está buenísimo que, bueno, lo que hablas, Lau, por ejemplo, y bueno, también como siguiendo acá un poco esto, ahí después, bueno, San, dirás tu parte, cómo lo ves también respecto al culturismo. Me gustaría también como que lo lleven más a lo quizás personal, por ejemplo, ustedes, también cómo lo llevan en el día a día, tipo más llevado a Cómo la lo viven. práctica. ¿Cómo lo viven exactamente? ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando a lo largo del podcast, básicamente le puede ser a una persona que quiera competir en culturismo, como no, como simplemente quiera mejorar su físico. Y eso es lo que muchas veces también de mi parte intento predicar, por ejemplo, también en redes, de que culturismo no es como algo inalcanzable o extremista, no, sino que simplemente es una connotación o una etiqueta que le ponemos a lo que vos ya venías haciendo, más allá de que compita o no compita, tenés culturismo competitivo o culturismo recreacional. Ahora la llamada se está por cortar. Mirá, de última Sí. ahí Sand, bueno, ahí justamente iba a dar el pie. De última, ¿querés que hagamos otra Hacemos llamada? el pie. Hago Sí, otra sí, sí. llamada y, Sí, y bueno, ahí les paso sí, sí. el link. Bueno, sí, yo nada más quería agregar que justo ahí es donde nos damos cuenta con esto que está diciendo Lau, con lo que decían ustedes, como hay ciertas todavía reticencias, ¿no? Hacia ciertas categorías con el culturismo femenino, exactamente, bueno, en las categorías de mujeres, porque justo vemos cómo los estereotipos de género tienen un impacto significativo incluso en el culturismo, o sea, Claro. y hay varias cosas, o sea, esto del género no es tan ajeno a nosotros, sino que nos permea completamente, o sea, nos atraviesa en nuestros deseos por las normas que hay socialmente, normas culturales, también, no sé, las ideas de la belleza, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos que es bello para ciertas mujeres o para las mujeres, ¿no? Como si fuéramos Ujú. las mujeres o los hombres en un solo saco, ¿no? Como si todos entráramos en eso. Sin embargo, sí van dictando hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde nos vamos dirigiendo o qué es lo que deberíamos de, aceptar como normal, ¿no? ¿Qué es lo que se va normalizando en los cuerpos de mujeres o de hombres, ¿no? Ujú. Entonces creo que esto sí es necesario comenzar a cuestionarlo, o sea, estas expectativas que tengo hacia, no sé, hacia ciertas categorías, esos deseos que tengo de competir en ciertas categorías, ¿realmente es porque yo quiero? Como dice o sea, ¿realmente es porque yo quiero o es porque se me ha impuesto qué es lo que tengo que hacer? Porque eso es considerado bello, ¿no? O femenino, ¿no? O sea, feminizado. Entonces, Exacto. justo cuando hablábamos con Amor, ella lo que nos decía es, bueno, yo me sigo considerando femenina, decía, o sea, yo soy una persona femenina, así se describía ella, pero mi cuerpo yo lo moldeo a mi gusto y a mi deseo. Y yo no Ujú. veo, o sea, nada negativo en ello. Sin embargo, sí hay personas que me han juzgado por esto, ¿no? Y creo que esa plática que tuvimos, esa charla con ella, fue bastante enriquecedora para justo poner en perspectiva esto que estamos comentando acá. Entonces les invito ahí a ir a Science y Fierros a buscar ese episodio porque creo que pueden Ujú. encontrar ahí muchas perlas sobre lo que nos decía ella. Y justo regresando a esta teoría de la autodeterminación que estábamos hablando, ¿no? Que sí es bastante importante porque precisamente hay una de las cosas que dice es,
Lo importante para una persona es la autonomía, ¿no? La competencia, pero también las relaciones sociales, o sea, en el contexto, con quién se está desarrollando, qué es lo que le dicen los demás, cómo es que tiene estas relaciones interpersonales positivas que le ayudan, ¿no? Hacia tener, por ejemplo, una práctica de culturismo muchísimo más abierta. Porque la gente que está a tu alrededor te juzga todo el tiempo, pues bueno, no es que impida que seas culturista y que compitas y todo eso, pero sí causa un poquito más de reticencia y es un poquito más complicado, te hace más complicado el camino, ¿no? Que Exactamente. cuando tu familia y te apoya en esto, en lo que tú decidas, independientemente de lo que diga la sociedad. Entonces sí es importante también tomar en cuenta estas partes y Claro. comenzar a cuestionar estos estereotipos, estas expectativas, estas ideologías incluso, ¿no? Que hay sobre el género o sobre los Ujú. géneros. Exactamente, como invitar a la persona que se pregunte, que salga un poco más, o salga de la caja, por ejemplo, y salga de ese, como ese entorno o esa burbuja, como me gusta como describirlo a mí, como decir, che, pará, quizás haya algo más allá. Si hay algo que me gusta Hay algo quizás más. y es como justamente decía acá, por ejemplo, moldar el cuerpo a mi gusto, a lo que yo quiero, que es, creo yo, como una de las esencias que también tiene el bodybuilding, el culturismo, hecho de decir, mira, puedo moldar mi cuerpo como yo quiero, ¿entendés? Es algo, la verdad que bastante bueno esa parte. Bueno, Seba, ahí no sé si querés tirar Sí, sí, la sí. otra pregunta ahí. Mm. Sí, creo que también quiero agregar esta parte bueno, obviamente ustedes hacen mucho labor divulgativo en ese sentido, de llevar por ahí el fitness hacia esa perspectiva más global de lo que es en sí el fitness, que no es solamente, bueno, vas al gimnasio y ya está, sino que es un poco más que eso, también es la parte mental, la parte psicológica, emocional, y creo que esto incluso va de la mano con personas que por ahí recién están empezando a entrenar, bueno, en este caso por ahí chicas que quieren, no sé, cambiar su físico, mejorar su composición corporal, y van al gimnasio y por ahí lo primero con lo que se encuentran es, bueno, vas, las mancornitas rosas, haces más de 25 repeticiones todos tus ejercicios, no haces tren superior y listo. Y haces 3 veces pierna por semana y ya está. Creo que este labor, digamos, divulgativo de llevar, digamos, lo que es el fitness hacia un ámbito un poco más, sí, global, no solamente lo que es entrenamiento y cuestionarse este tipo de cosas, está muy bueno. Y por eso que la pregunta que yo tenía, que creo que también podría llevar a un debate de mucho tiempo, es, en su contexto en particular, en su día a día, para ustedes, ¿qué significa el fitness en su vida en general? ¿Qué significa la palabra Uy, fitness para ustedes? Uf. Yo creo que con eso estamos para cerrar el episodio. una pregunta muy filosófica esa. Es como, Sí. ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? Esa pregunta a mí me encanta O hacerla. fitness, fitness si lo vemos, o sea, la definición de fitness tiene que ver con capacidad, ¿no? O sea, capacidad física. Y dentro de las capacidades físicas tenemos un montón. Tenemos la fuerza, tenemos la agilidad, tenemos la flexibilidad, tenemos la estabilidad, el cambio de dirección, etcétera, un montón de cosas. Creo que para mí, y de hecho ahorita es algo que no me suelo acordar porque nunca lo veo, yo tengo un solo tatuaje aquí en la espalda y es un tatuaje que me hice hace un montón de años, Ujú. y la frase es una frase que vi en una playera Nike hace mucho tiempo, pero la frase es too fit to quit, ¿no? Y suena como que está, como Sí, sí. Hay que que explicarlo porque acá presumida, en ¿no? el podcast no hablan inglés. ¿No? Bueno, Yo me quedé es pensando a ver si la traducía, pero me demasiado costaba. demasiado en forma para renunciar. Y Ajá. creo que para mí el fitness y como este proceso de, como mencionaban, o sea, ir cambiando tu cuerpo, ir cambiando tus hábitos, es al final ir tú teniendo esa responsabilidad de construirte la vida y la persona que quieres ser. ¿No? O sea, porque lo que hacemos en el día a día con el entrenamiento, que Ujú. podemos verlo desde la superficie, pues estás cambiando tu cuerpo, estás construyendo músculo, estás perdiendo grasa. Pero los hábitos que tienes, regresando al inicio de la plática, los hábitos que tú tienes que mantener y que construir para poder llegar a eso, son hábitos que si tú los sacas de esa caja de culturismo y lo trasladas a tus relaciones interpersonales, lo trasladas a tu trabajo, lo trasladas a cualquier cosa que se te ocurra, te va a ir mejor, ¿no? Porque ¿qué cosas te enseña Ujú. el fitness? Te enseña
la gratificación tardía, ¿no? A Exacto. postergar aquello que tal vez ahorita llama muchísimo la atención, pero sabes que si no te distraes y sigues trabajando en ese objetivo un poquito más allá, la satisfacción va a ser mayor. Y sobre todo, más que el objetivo final, ¿no? Porque creo que todos aquí lo platicábamos antes de comenzar, nos encanta el día a día, nos encanta ir a entrenar. Yo creo que si ustedes, bueno, sé que ya entrenaron por ahí, pero Sam probablemente no. Y seguramente las dos tenemos ahorita así como que en mente, a ver qué me toca hoy, qué voy a hacer, cuánto voy a cargar, ¿no? Porque nos apasiona, ¿no? Es en este proceso de todo el tiempo que va pasando, porque afortunadamente, visto desde ese punto de vista, construir músculo es un proceso sumamente lento, todas las herramientas y las habilidades que nos va dando y lo que nos enseña también en nosotros mismos. Inclusive las etapas que pues tal vez pudieran ser más incómodas, ¿no? Como una etapa de pérdida de grasa. Te muestra Ujú. mucho de cómo eres ante una situación de estrés crónico, ¿no? Y prolongados, esa inanición controlada hasta cierto punto. Sí. Entonces, te va enseñando, o sea, te va pudiendo tener un poquito más de transparencia en quién eres realmente, ver qué de eso te gusta, qué no, qué te gustaría cambiar, qué puedes mejorar, así como lo hacemos con el físico. Ah, pues tal vez me gustaría tener hombros más grandes, ¿no? Ah, bueno, primero, ¿cómo puedo llegar a tener hombros más grandes? Pues primero dándome cuenta que eso es algo que podría beneficiar, por decir, a la simetría, ¿no? Claro. Me gustaría ahora ser más tolerante con las otras personas, porque me doy cuenta que cuando tengo mucha hambre, ya llevo varias semanas así, empiezo a ser más intolerante con opiniones que tal vez no coincido, ¿no? Ah, bueno, es esa situación en la que yo me puse a propósito, me exhibió eso de mí que no me gusta. Ahora puedo Ujú. tomar eso y decidir hacer algo con ello, ¿no? Entonces, para mí eso es el fitness, o sea, es una manera en la cual que tenemos de, de, de construirnos y reconstruirnos, ¿no? Y conforme vayamos queriendo a lo largo del tiempo, porque lo que ahorita puedo pensar que quiero o puede ser atractivo para mí, no necesariamente va a ser más adelante, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, actualmente, volviendo a la pregunta que nos hacían antes de cómo vivimos esta parte de el culturismo siendo mujeres, ¿no? Tal vez cuando yo comencé, igual, o sea, yo lo que quería era entrenar glúteo 5 días a la semana, ¿no? Y por eso Ujú. también entrenaba y me encantaban los entrenamientos de Brett Contreras, porque es de glute guy, ¿no? Sí. Pero hoy en día eso no me gusta, ¿no? De hacer patadas de glúteo, hacer press de pecho con barra, ponme a hacer press de pecho con barra Claro, todo fuiste el día, cambiando, ¿no? cambiando Entonces, la forma, ajá. exactamente, y esta tensión que nos hace poner a nosotros mismos el culturismo, que se llega a pensar es algo como muy egoísta, muy superficial, en realidad no, o sea, nos puede hacer mejores personas en todos los sentidos si es que prestamos esa atención y esas habilidades las trasladamos al resto. Ujú. Sí. Excelente. Creo que también Eh, podríamos ahí agregar el qué no es el fitness, ¿no? Para mí, por ejemplo, fitness no es, y creo que esto es algo más sencillo de contestar, fitness no es cumplir una dieta específica, fitness no es o no se reduce únicamente a moldear el cuerpo de cierta manera, no se reduce tampoco a tener ciertas características físicas y tampoco es cumplir con un entrenamiento por un bloque, ¿no? En específico nada más. O sea, para mí fitness es un espectro, es algo muchísimo más amplio que se va viendo y se va viviendo en el cuerpo, claro, pero entendiendo el cuerpo no solamente como la parte estética, sino también el cuerpo como la parte interior, ¿no? La parte interna. Se le llama la corporalidad. O sea, tanto mente como el estado externo e interno del cuerpo es importante, ¿no? Y qué es lo que vamos haciendo y cómo nos vamos implicando también en nuestro entorno. Es decir, qué prácticas vamos adquiriendo a lo largo de nuestro día para hacer justo sostenible esta práctica que a nosotros nos encanta, el culturismo. Entonces, para mí, fitness es algo mucho más amplio, es una noción que cada persona le va dando a su práctica y también es una red de significaciones, es decir, le vamos agregando a esa palabra fitness muchas características, muchas cosas, muchas también narrativas, ¿no? Diferentes de acuerdo a nuestra vivencia. Y entonces, creo que es eso, o sea, tal vez suene como muy ambiguo, pero es que
es una palabra a mí también que me obsesionó por mucho tiempo y creo que todavía, pues bueno, sigo investigando y a través de, por ejemplo, Ensayos y Fierros o también en Atípico Fitness, que es otro podcast que tengo, en donde empezamos a cuestionar justo qué es el fitness, ¿no? Y he tenido la oportunidad de también hacer esta pregunta a muchas Ujú. personas. Sebas, a ti que te encanta hacer esta pregunta, yo también me encanta hacer esta pregunta y cuando yo cuestiono y digo, ¿qué es el fitness? Cada persona tiene su definición muy específica de lo que considera ser fitness, pero también cuando pregunto, ¿y tú crees que eres fitness? Ahí las personas se quedan como, ¡guau! Y me doy cuenta que mientras más distante tengan esta expectativa de lo que es el fitness como un horizonte, menos se sienten identificados con esta palabra. Entonces, por ejemplo, yo creo que el fitness es cumplir con ciertos cuerpos o ciertos marcos o ciertos estereotipos específicos y yo me siento muy lejana de ese yo ideal, ¿no? Porque también lo idealizamos. Me veo tan lejana de eso que cuando te pregunto, ¿tú te consideras fitness? La persona dice, no, nunca, no, porque me falta mucho, quiero hacerlo, pero todavía no. Entonces, Exactamente, lo bueno, ven creo que como un ideal ahí máximo a alcanzar, por ejemplo. Ah, fitness es como algo, un ideal que capaz que nunca llegue, como verlo así. exacto, Ujú. porque se idealiza demasiado, ¿no? Esa palabra, y creo que hay que bajarlo un poquito más y hacer ver que esto se puede vivir de muchas maneras. Sucede con la salud, sucede Exactamente. con el bienestar subjetivo, ¿no? Cada persona lo vive de maneras distintas de acuerdo a la práctica. No toda la gente aquí, a lo mejor que nos escuche, sea culturista o se considere culturista, pero sí a lo mejor quiere cuidar, no sé, en su salud en ciertas áreas, ¿no? Entonces va a depender demasiado de las personas, pero sí, yo creo que eso, a grandes Para vos, rasgos. Coco, ¿qué es ser fitness? Uf, buena pregunta, loco, porque no me la esperaba, no me esperaba que para mí llegara la palabra fitness. Nada, pero mira, la verdad que sí, con lo que decía San, concuerdo un montón con esa parte, porque me ha pasado también desde mi experiencia hablar con muchas personas que por lo general, tipo en personas de mi entorno estoy hablando, me categorizaban a mí, por ejemplo, me etiquetaban como una persona fitness. ¿Y por qué? Porque El yo en mi chico caso fitness. era pesar, por ejemplo, la comida, pesarme todos los días, ir al gimnasio por querer verme mejor, por ejemplo, centrarme en la estética, por ejemplo. Entonces, lo que tenían era fitness. Pero después, poco a poco, yo cuando fui como inculcando ciertos hábitos a mi entorno, porque era así como predicando con esa parte, era como que yo le decía, che, sí, te estás convirtiendo en una persona fitness. Yo, por ejemplo, lo jodía y era como, no, para mí fitness en realidad es eso, justamente, como un ideal, como llegar a ser como vos, me decía a mí, como un robot, muchas veces me categorizaban así, como el robot que seguía a rajatabla todo. Y después digo, no, pará, si hay un montón de maneras de vivir el fitness, justamente, cada uno lo vive a su manera. Muchas veces lo puedes llevar a eso, ser más preciso quizás por una parte, ser más flexible, siempre y cuando yo creo que eso va a depender mucho de la persona y de los estándares de cada persona. Por ejemplo, hacia dónde quiere llegar y cuál es su estándar. Por ejemplo, yo ya sé que en mi caso, cuando yo experimenté haber competido en culturismo, haberlo vivido, haber vivido una preparación, y a mí me fascinó, dije, me enamoré del deporte. Entonces dije, che, mi parte fitness la quiero, lo voy a seguir manteniendo del lado, por ejemplo, de la salud, o mi parte fitness como relacionado a la salud, pero justamente también de la mano con esto que me encanta, que es la parte estética, por ejemplo. Y tranquilamente pueden ir de la mano, estética, salud y rendimiento, donde muchas veces se busca como, viste, esa polaridad de decir, ¿está buscando rendimiento? ¿Está buscando salud? ¿O está buscando estética? Yo cuando trabajaba en el gimnasio me pasaba eso, era como esas tres preguntas. Bueno, ¿por cuál te querés decir? En base a eso te armamos un plan. No, pará, pueden ir de las manos tranquilamente. Entonces, para mí, como resumiendo ahora una sola frase, creo que el fitness es una palabra muy amplia. No hay definición. No hay Ah, definición. excelente, excelente. No. Yo creo Qué que hasta acá ha pedazo. quedado un pedazo de episodio. Yo creo que el oyente que escuchó hasta acá le ha volado la cabeza también de muchos temas que tocamos. La verdad que es muy interesante. Y qué bueno, la verdad que, bueno, le agradezco a ustedes nuevamente, que eso lo estuvimos hablando desde el principio por haberse pasado acá, por haber tomado esa decisión, bueno, de venir de esta parte de charlar justamente y de cruzar estas culturas, por así decirlo, que muchas veces, si bien hay algo similar o es muy similar, que lo que nos une en realidad, que lo que es el fitness, culturismo, por ejemplo, más allá de los distintos países. Así que de mi parte Nos agradecerles, une el agradecer a fitness, ustedes. pero ¿qué es el fitness? Sería con la mía. Filosófica que Tú no podríamos estar contestaste. filosofando bastante tiempo. Sebas no contestó qué es para él fitness, ¿eh? Bueno, que debo, o Para sea, mí, tirar lo tuyo. Falta, sí. Ujú. para mí ser fitness, o sea, en sí, en mi vida en general, para mí es todo, siendo todo para mí la capacidad de adaptarse a los medios. Para mí eso es el fitness.
Básicamente el hecho de subirte a una barra y hacer una sentadilla con sea el peso que sea y poder superar ese desafío, para mí eso mismo lo puedes aplicar a cualquier desafío en tu día a día, a cualquier problema, a cualquier incertidumbre. Para mí eso es hacer fitness, es la capacidad de adaptarse al medio. Para mí es eso. Lo Cortita y al tienes pie. claro. Perfecto. Sí. No, estoy de acuerdo. Cortita y al pie. Para mí es eso, porque creo que aplica a todo. El hecho de superar un desafío emocional, personal, el hecho de que vos en el día te levantes y hagas una cierta cantidad de pasos como objetivo y vivir el día a día, después te hace, cuando tenés algún que otro desafío, decir, si yo pude con esto, puedo con todo lo demás. Para mí es eso. Pues, Ujú. Sí. Bueno, perfecto. Yo creo que hasta acá ha quedado pedazo de episodio. Muchas gracias a la Tengo ganas persona de que estudiar escucharon ahora. acá. Después salimos de este podcast y una gana yo también. Me agarró esa parte de decir, Sí. che, quiero seguir aprendiendo, investigando. Así que bueno, o sea, no sé si De tenés mi algo parte, para decir muchísimas también. gracias también porque yo quiero sí, decir muchas gracias porque realmente, como decimos con Coco, nuestro objetivo y nuestra misión no es decir, bueno, hagan esto y listo, sino que es llevar el fitness justamente a que las personas puedan hacerse esas preguntas y hacer que crezca en general acá en Argentina o en Latinoamérica. Y bueno, para nosotros es algo muy clave poder haber hecho este podcast y cruzar fronteras. Oh, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que se me pasó de volada y ojalá podamos hacer este crossover más adelante otra vez para más películas, más preguntas filosóficas. Es que estaba pensando en las tazas de las películas y de Spider-Man y demás que Justo se por me vino a ahí la cabeza. compartimos para que salgan otras tazas ya en el Yes. siguiente episodio, ¿no? Sí, Qué sí, sí. bueno. Muchísimas gracias. No sé si quieren dejar, bueno, gracias. sus Instagram acá, Lau, Sand, en dónde las pueden encontrar para la gente que los quiera contactar también, conocer Y más el podcast. también, y el podcast justamente. Claro que Ujú. sí. Bueno, el podcast lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, Science y Fierros Podcast. Mis redes sociales, bueno, la verdad la red social porque no utilizo otra más que Instagram, es Ujú. lau-placeres, placeres con C. Y bueno, por ahí también está en mi perfil el link de Hypertrophy, del software para entrenadores que diseñamos, que la verdad no es por nada, obviamente sí estoy sesgada, pero creo que es una gran herramienta justo para Ujú. poder cerrar esa brecha entre lo presencial y lo online y tener esa cercanía y esa comunicación con las personas y poder llevar a cabo todo lo que el día de hoy platicamos. Ujú. Sí, y bueno, ahí los esperamos en Science y Fierros también. Yo nada más agradecerles igualmente por esta charla, la verdad fue muy amena para mí y cuestionamos aquí bastantes cosas, cosa que a mí me encanta, o sea, el hecho de reflexionar y cuestionar más Sí. allá de lo que ya hemos aprendido y practicado nosotros y compartir y rebotar ideas creo que ayuda bastante, ¿no? A seguir generando nuevas dudas, pero también incertidumbres, que al final la incertidumbre justo nos ayuda bastante a poder, como decías tú, adaptarnos a los medios, ¿no? Sebas, me encantó tu respuesta. Y bueno, a mí me pueden encontrar también en la red social de Instagram, Ujú. en san.valle, ahí es donde estoy, contesto mensajes y esto esporádicamente, pero sí los contesto. Y pues también tengo a Típico Fitness Podcast, por si quieren ahí echarse una vuelta, en donde sí nos hacemos muchas pajas mentales, pero nos encanta porque, pues como decía, esto nos ayuda a seguir generando también comunidad. Entonces, pues, esas son mis redes sociales. Gracias. Excelente. Buenísimo Pedazo de entonces. forma de cerrar el episodio 90. Así que bueno, Estamos. muchas gracias a toda la gente que se pasó. Nos vemos. Chao, Picho. Bye bye.